Hola, muy buenas tardes, licenciado Wilson. Eh, Nosotros le venimos a hablar lo que es un poco sobre lo que es la falacia. El grupo está integrado por Juan González y Diego Cardona. Le vamos a dar un contexto sobre lo que es la falacia. ¿Qué es la falacia? La falacia es como señala Irving Goffin, es un argumento incorrecto pero psicológicamente persuasivo, y la fuerza de una falacia reside en un carácter convincente en lo cual se ve que tiene la apariencia de estar correctamente constituido, pero cuando lo analizamos con detenimiento, notamos que el paso de las premisas a la conclusión no es el adecuado. Básicamente es como que estamos diciendo falsos testimonios relacionados con eso. También, en parte, lo que es la falacia es un error de razonamiento que ocurre en el ámbito de la filosofía. Estas falacias pueden surgir en argumentos filosóficos cuando se cometen errores en la lógica o se utilizan premisas incorrectas o insostenibles para respaldar una afirmación. Es como que usted da un argumento, usted da una aportación y no tiene algo con qué defender o con qué respaldar ese argumento, entonces estaría diciendo una falacia. Ahora en este momento lo dejo con mi compañero Diego Cardona, que le va a hablar un poco más sobre el tema. La falacia, como dijo mi compañero, son errores en el razonamiento lógico, que pueden hacer que un argumento parezca válido cuando de hecho es defectuoso. En el contexto de la filosofía, la identificación y comprensión de las falacias son esenciales para un pensamiento crítico y un razonamiento sólido. Las falacias pueden encontrarse en debates filosóficos, discusiones éticas y en la construcción de argumentos teóricos, que es algo que lo vemos muy seguido en la filosofía. Ahora vamos a decir que la falacia también tiene diferentes categorías. Tenemos lo que vendría siendo la falacia de relevancia, que son las falacias que implican desviar la atención del tema central. Es decir, en un debate podemos desviar el tema central con una falacia. Ejemplo de la falacia también de falsa autoridad, que es basar un argumento en la opinión de alguien que no es un experto en tema en cuestión. Es decir, que no podemos tener un debate, por ejemplo, sobre el aborto y dar nuestras conclusiones o nuestra información en base a alguien que no sea un experto en el tema. Tenemos la falacia de la petición de principio, que es asumir lo que se está tratando de demostrar como premisa. Tenemos falacia de ambigüedad. La falacia se basa en la ambigüedad o en la falta de claridad en el lenguaje utilizado. La falacia de equivocación que nos dice que tenemos que utilizar una palabra o frase en sentido ambiguo o confuso, es decir, como tratar de confundir a la otra persona. La falacia de anfibiología, que consiste en construir una oración de manera que sea posible interpretarla de varias maneras, es decir, que no es con doble sentido, sino que podemos interpretarla de más de una manera. Es decir, que lo dejamos a la percepción de la persona. La falacia de presunción, que es las falacias que se basan en suposiciones no justificadas. Ejemplo de las falacias de falso dilema, que es presentar solo dos opciones cuando en realidad hay más alternativas posibles, que esto fue que lo vimos nosotros hace poco en un debate en clase, que era sobre el país rico y el país pobre con petróleo, que nosotros solo se nos daba dos opciones cuando en realidad había más opciones posibles. Falacia de la pendiente resbaladiza, que es argumentar que un evento inevitablemente llevará a una serie de consecuencias negativas sin pruebas adecuadas. Los efectos de las falacias. Las falacias pueden llevar a conclusiones erróneas y decisiones poco fundamentales. Puede obstaculizar el proceso del pensamiento filosófico al desviar la atención en cuestiones relevantes. En debates públicos, las falacias pueden utilizarse de manera manipulativa para influir en la opinión de las personas. Los ejemplos filosóficos, ya que esto es una parte muy importante de la filosofía. En filosofía clásica, la falacia se observa en los ataques personales a los filósofos en lugar de refutar sus argumentos. La falacia de la pendiente resbaladiza se ha discutido en cuestiones éticas y políticas, como la legalización de las drogas o el control de las masas. La importancia de identificar las falacias. El pensamiento crítico es esencial en la filosofía y la identificación de falacias es una habilidad fundamental. La eliminación de falacias promueve el razonamiento más sólido y la construcción de argumentos más válidos. En la vida cotidiana, la detección de falacias puede ayudarnos en tomar decisiones informadas y resistir a a la manipulación en la comunidad pública. Como conclusión a lo que dijo mi compañero y mi información que acabo de brindar,
El estudio y la identificación de falacias son esenciales para el pensamiento filosófico y el pensamiento crítico en general. Al reconocer y evitar las falacias, podemos promover un razonamiento más sólido y contribuir a discusiones más informadas y significativas para la sociedad. Espero que esta información le haya sido útil y espero que le haya gustado nuestra pequeña exposición sobre las falacias. Muchas gracias por su atención. Bueno, con esto concluimos lo que es nuestra presentación y quería agradecer tanto al licenciado como dando esta oportunidad de trabajo y también a mi compañero Diego por el aporte y el apoyo que nos dio este día. Muchas gracias y espero que haya sido de gran utilidad nuestro contexto y nuestra información. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Agustín Aguilar y voy a complementar a lo que han dicho mis compañeros el origen de la falacia. Ok, la palabra falacia viene del latín fallacia, cualidad del falax, que se refiere a mentiroso o falsario, y este del verbo fallere, engañar, en otras palabras. ¿Quién nos dio falencia, falaz, fallo, fallar? Se refiere a un fraude o mentira con la que se intenta dañar a alguien. Entonces, en el mundo hay millones de tipos de falacias y hay estados, organizaciones, gobiernos incluso, que cometen falacias. Entonces, el origen de la falacia, el origen viene en sí del mal genio de la gente, porque la falacia prácticamente que está basado en puras intenciones, como digo, en intenciones positivas, intenciones negativas. Entonces, dice, la falacia se sostiene en una ética basada en intenciones y no en actos, que es lo que estoy dando. O sea, ese es mi punto. La falacia no es tanto de los actos ni de las acciones que nosotros cometemos, sino de que puede ser basada en intenciones, en qué tanto daño querés hacer, cuánto querés perjudicar a una persona o cuánto te querés beneficiar a vos mismo. Por eso digo, tiene su lado para perjudicar y su lado para beneficiar. Por ello se encuentran en el mundo culturas a las cuales se le consideran poco veraces. Ello ocurre naturalmente cuando la ética de una cultura antepone las intencionalidades a las funcionalidades. Entonces, si en una cultura, una sociedad, no tenemos muchos valores, es muy frecuente el uso de falacias. Entonces, el origen de la falacia en sí viene de nosotros mismos. Obvio, la falacia tiene miles y miles de años desde que el ser ha sido egoísta, ha sido soberbio y ha sido buscador de, de beneficios propios y de beneficios para su grupo y para tratar de interponer orden y nivel. Entonces, de eso se ha originado la falacia de un egoísmo y mal genio.